Perdón. Una tos no me quiere abandonar. Bueno, aquí está el periodo de la Guerra China, de 1927 a 1949. Ya sabemos que la última dinastía fue la de, a ver mis apuntes aquí, de Puyin. Él fue el último emperador. Okay. Que fue sacado de su poder en el gobierno de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, 1902. Esa fue la última vez en la cual estuvo la última dinastía china, 1912. Aquí está. El Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, así también se llama, mire. Aquí está Sun Yat-sen. Vaya anotando los nombres, chicos, para que ustedes puedan ir anotando allí en completo. Este fue entonces el que apareció, miren su carita aquí preciosa, 1912, que fue la última dinastía. Por Sun Yat-sen fue el primer presidente de la República China y fundador del el Partido Nacionalista Chino, o también conocido como Kuomintang. Como es muy difícil de pronunciarlo, mejor dejémoslo en Partido Nacionalista, ¿ya? Entonces, el último emperador, Puyin. A Puyin le dijo, chao, te fuiste, no te queremos más. Y entonces empiezan a gobernar, ¿ya? Aquí también aparece también un partido ahora nacionalista, 1926, que luego recuerden que siempre los socialistas se hacen comunistas. Ya luego aparece Tao a la palestra. Entonces, miren, todos los problemas que tuvo la decadencia china tras la Segunda Guerra Mundial. Y ya aquí la Unión Soviética empieza a enviar a Mao. Ya aparece Mao a la palestra y con los ideales de la Unión Soviética. Ya sabemos que la República Popular China es comunista hasta la actualidad. Bueno, ya, esto ya lo revisé, esto también. Vamos a completar el cuadro. Ok, manitos a la obra. Entonces, desde 1644 a 1912 estuvo la dinastía. La última dinastía fue la de Qing o Manchú, en el cual estaba Puyin. Ese fue el último emperador, no hay más. En 1912, ¿qué se funda? El Partido Nacionalista, así se llamaba, ¿verdad? El fundador es el nombre Sun Yat-sen, así se llamaba, Sun Yat-sen, que ya lo vimos con esa sonrisita y ese uniforme verde. En el 1921 aparece el Partido Socialista. Todo eso está en las hojitas, así que usted vaya completando. En 1922 se hace una alianza, ¿verdad?, entre los socialistas y los nacionalistas, por un tiempo nada más. En 1926 aparece ese hombrecito, el líder, Mao. Mao aparece aquí. En 1927 inicia la guerra entre los nacionalistas y los socialistas, o también llamados comunistas, ¿verdad? Empiezan los conflictos entre ellos, socialistas y nacionalistas. Bueno, en 1934, larga marcha de los comunistas. En 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. En 1949, termina la Guerra Civil de China, ¿verdad? Y nace la República Popular China, a la cabeza está Mao. ¿Qué pasa en 1958? Mao toma
más que esta manera económica o de organizar al campesinado para sacar adelante el pueblo, la economía, Mao toma esta parte de los quinquenales o quincenales o quinquenales, le llama así, en 1958 para sacar adelante la economía de China, pero se le ocurre esa magnífica idea de sacar el campesino a la ciudad y viene la hambruna, ya lo que conversamos la semana pasada. Llegó una hambruna y por lo tanto hubieron millones de muertes, porque no había quien trabaje en el campo. Todos los envió a la ciudad. Entonces, no le sirvió haber puesto en marcha este plan económico. No les funcionó. Significa que hizo cosas que no debió hacer en ese momento. Y en 1966, que también esto fue una manera de reprimir a la gente que ya no estaba a favor de Mao, por lo que hizo de la hambruna y la matanza de las personas, bueno, las muertes que se dieron por hambruna, ¿no? En 1966 saca la revolución cultural, esta ideología, revolución cultural, donde el pueblo era oprimido. Los que no pensaban como él pensaba, o los que no estaban a favor de su gobierno, eran reprimidos, eran golpeados, desaparecidos. Bueno, cuando hablamos de desaparecidos significa que no aparecen nunca más y ni sus cuerpos tampoco. Entonces, esto pasó en 1966, la revolución cultural, y en 1978 ya sabemos que muere Mao, y muerto el perro, digo yo, se acaba la rabia. Entonces, muere Mao y mandan abajo esa revolución cultural y asume el poder Deng Xiaoping, quien ahora se abre nuevamente al que el capitalismo pueda invertir para mejorar la economía de China, que estaba también muy mala con la muerte de Mao. Entonces, este cuadrito usted lo va a completar y lo va a subir al grupo de tareas. Ok, ahora sí, nos vamos a la clase del día de hoy. Me levanta la manito si van a ver las diapositivas, ¿no? Perdón, chicos, pero esta tos me quiere abandonar. De aquí que no quiere cargar. Escriban su asistencia. Escriban su asistencia. A ver si ahí sí abre las diapositivas. Ok, ahí sí. Ok, vamos a empezar. Bueno, la semana pasada les dije, chicos, vamos a hablar sobre, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias económicamente decayeron. Una guerra deja debacle económica, número uno, porque tienes que usar mucho dinero en armamento, ¿verdad? Armamento bélico. Número dos, las ciudades quedan devastadas, así que tienes que invertir en infraestructura, volver a hacer casas, bueno, etc. Todo lo que se queda destruido. Por lo tanto, llega la hambruna, llega la debacle económica y todo lo demás. Los países potencias como la Gran Bretaña, Francia, Italia, Holanda, bueno, etcétera, estos países tenían sus colonias, así como España tenía las colonias en América. Estos países también fueron a colonizar países del continente africano y el continente asiático. Bueno, ya sabemos que habían países como Vietnam, Corea, bueno, y Sudáfrica, Argelia, India, bueno, todos estos países estaban colonizados por los europeos. Ahora, estos jóvenes, ¿verdad? Niños jóvenes que se criaron en estas colonias, habían padres que tenían dinerito, habían hecho su pequeña fortuna, ¿no? Y ellos deciden enviar a sus hijos a estudiar a Europa. Estos niños, estos jóvenes, que habían crecido en ese lugar, viendo marginal a su pueblo dentro de su país de origen. Chicos, se me quiere el internet, me salió conexión inestable, ojalá que no se me vaya.
Bueno, estos chicos fueron a estudiar y fueron los que luego vinieron con la mentalidad abierta, ¿no? Y decir, no, pues, estamos en nuestra tierra, ellos nos oprimen aquí, se llevan, nos saquean, nos roban, empiezan ya a querer esa ideología libertaria, ponerla en acción en sus países. Y así es que aparecen los nuevos jóvenes, las revueltas, estos jóvenes que quieren liberar a su pueblo del yugo, del cautiverio de los imperialistas, porque así lo llaman, los imperialistas. Entonces, con todo lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, ellos dicen, bueno, ellos dependen de nosotros. ¿Por qué les digo, chicos, que dependen de nosotros? Porque cuando hubieron las guerras, tomaron pueblos jóvenes de África, de parte de Asia, para llevarlos a la Segunda Guerra Mundial, a pelear del lado donde estaban los colonos, pues no, los imperialistas, si eran por Gran Bretaña, por Francia, por Holanda, los llevaron a la guerra. Quieran o no quieran, tienen que ir a pelear a favor nuestro, porque nosotros somos los que mandamos. Así es, esa fue la verdad. Uno de los procesos más importantes de la posguerra fue la liberación de las nacional de las colonias europeas de Asia y África. Estas regiones habían sido afectadas por la Gran Depresión, eso en 1929. Ya de la Gran Depresión ya la economía estaba mal en Europa. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, todo estuvo peor. Bueno, durante la década de los 30 y habían aportado hombres recursos a los esfuerzos bélicos de sus colonizadores durante las dos guerras mundiales. Estas experiencias colectivas llegaron al surgimiento de una identidad nacional. La gente empezó a abrir ya sus ojos y a darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Y vienen ahora los movimientos independentistas. Quienes lo encabezaron fueron, como yo les decía, chicos que habían salido de allí a estudiar a Europa. O sea, ellos mismos digo yo, los prepararon para luego hacerles la guerra a ellos. La Segunda Guerra Mundial trajo una fuerte aceleración del proceso de la crisis de los sistemas coloniales. Los factores que lo explican son los siguientes. El desprestigio de las metrópolis, ¿verdad? De estas colonias metrópolis eran grandes ciudades que estaban dentro de las colonias estas eran controladas por, yo digo, es una especie de gobernador que lo enviaba el imperialismo en sus respectivos imperios coloniales. Debido a la rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda, el imperialismo inglés también fue derrotado en gran parte de Asia, sufrió una situación parecida. El enrolamiento de los colonos que fueron llevados obligatoriamente a pelear a favor del Reino Unido, de Francia, también ya causó molestia porque muchos murieron. Ellos no eran personas de guerras como ellos ya estaban expertos en guerra, mientras ellos recién estaban aprendiendo ir a enfrentarse. Entonces muchos de ellos también murieron. Estados Unidos y la Unión Soviética defendían las posturas anticolonialistas, es decir, que ellos no estaban a favor de que estos pueblos sean todavía subyugados, sino que ya empezaran ellos a independizarse. Miren, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿por qué? Porque sabían que al independizarse ellos iban a estar allí, captando. O estos países se iban para Estados Unidos el capitalismo o para la Unión Soviética con el comunismo. Entonces, nada hacían de gratis. Ellos estaban ahí esperando, a ver, el mejor, lo cojo yo, lo instruyo y lo hago para el capitalismo. Entonces, para ellos estaba mejor que ellos se independizaran de los imperialistas, porque así ellos podían también tener su tajada. ¿Cuáles fueron estos, digo yo, héroes sin capas? O estos hombres que quisieron la libertad, no solo de ideología, sino que la libertad en todos los ámbitos de sus países. Está en Egipto Nasser, en India Gandhi, en el Congo está Lumumba y Sukarno en Indonesia. ¿Qué eran las descolonización? Número uno, una colonia son ¿cómo les explico?
Las colonias eran, a ver, eran parte de una región, una ciudad, un país en el cual un país de esos desarrollados, países potencia, venían aquí y los conquistaban. Y decían, bueno, como cuando vinieron los españoles a América, aquí estamos, estas tierras son nuestras porque nosotros las hemos descubierto. Las conquistamos, nos pertenecen, y no lo hacían de buena manera, lo hacían a la fuerza. Cuando esto también pasó, no solo en América, en África, en Asia. Entonces, cuando ya empieza todo el boom de las guerras y lo de la depresión, las colonias quieren ya abolir, quieren salir de ese yugo de la colonización. Y empieza la descolonización, que es el proceso de liberación nacional o liberación de las antiguas colonias europeas que estaban implantadas, que estaban sembradas, y yo, en Asia y en África. Así que la descolonización es el proceso de liberación de parte de los imperialistas. Pero ¿por qué se da esto? ¿Cuáles fueron las causas? Número uno, la más importante fue la crisis económica y política de las grandes potencias europeas, que en ese entonces era Inglaterra y Francia, producto de las guerras mundiales y de la Gran Depresión, como yo les estaba diciendo. ¿Por qué más se da como consecuencia? Porque surgieron los movimientos nacionalistas de las colonias, de los que fueron a estudiar a Europa, y ya vinieron con esa mentalidad nueva, con esas ideas de ser libres, encabezadas por las nuevas élites indígenas, educadas allá e impregnadas de las ideas democráticas y libertarias. Recuerden que en Europa ellos sí, ellos eran democráticos, eran liberales, pero las colonias no, estaban haciendo lo contrario a lo que ellos vivían en sus países. Estados Unidos también fue un factor importante, porque Estados Unidos y la Unión Soviética defendían que estos pueblos sean independientes. Así que mire, habían dos países allí que son potencias, que estaban a favor de que estos pueblos ya sean libres del yugo. Y así es, que ellos ya tuvieran el impulso, el desarrollo, pero independentista, es decir, que ya no dependan de estos países imperialistas. La ONU también impulsó también el proceso de descolonización. O sea, la ONU también, ya sabemos que en la cabeza de la ONU está Estados Unidos, y si Estados Unidos estaba a favor de la descolonización, la ONU iba a decir yo también. Y muchos países también se le añadieron para que hubiera esta libertad de estas colonias en África y Asia. Bueno, ahora empezamos con la India. Estuvo organizado en torno al Partido del Congreso, fundado en 1885. Desde la Primera Guerra Mundial fue liberado por Gandhi. Desde la Primera Guerra Mundial. Defensor de la no violencia. Gandhi era un hombre que él no a las armas, no a la violencia, todo al diálogo, a la paz, a la vialidad y la resistencia, pero todo pacíficamente. Junto a su discípulo y principal líder político del movimiento Nehru, así se llamaba el movimiento Nehru, reclamó insistentemente la independencia, concretando esta demanda en resolución en 1942. Todo pacífico. Salgamos a las calles de manera pacífica, dialoguemos, todo. Esta era la mentalidad de Gandhi. La victoria de los laboristas de Aten en 1945 facilitó las negociaciones que iniciaron ese mismo año. Muy pronto surgieron dos posturas enfrentadas. Estaba la de Gandhi, defendía el mantenimiento de un único Estado multirreligioso. Es decir, si usted, habían dos religiones poderosas, por cierto, en la India, era el hinduismo y los musulmanes, o la religión musulmana. Gandhi decía, podemos vivir en paz, ustedes con su religión, ustedes respetan su religión, nosotros les respetamos, bueno. Pero había un líder de la Liga Musulmana, Ali Jinnah, ¿verdad? Ahí lo vemos, ahí con Gandhi, ahí al ladito, sí lo ven. Gandhi es el viejito de lentes. Entonces, este hombre planteó la partición de la colonia en dos estados. Le dijo, bueno, aquí la única solución es partir el país en dos. Religión, imagínense, ahora el país iba a partir por religión.
Estaban los hindú y estaban del otro lado los musulmanes. Esa fue la vialidad había la solución al problema. Hubo una guerra civil que se desgarró del país desde 1947 a 1946, a 1947, donde Nerú finalmente accedió a la ideología de la partición. Nerú no quería que el país se dividiera por religión, pero los musulmanes atacaban y mataban a las personas porque no querían la partición, o sea, ellos de manera violenta. Recuerde que Nerú y Gandhi, ellos no querían las armas, pero estaban asesinando a las personas que estaban en contra de repartir a la nación. Bueno, la conferencia se dio en junio de 1947, donde Delhi con Jinnah y Lord Macon, una representante del gobierno de Londres, estuvo allí como, digo yo, como referee entre esos dos, de manera interna, imagínense, peleando por religión. Bueno, entonces fue el nacimiento de dos estados. Después de haber sido uno, ahora nacen dos estados. El uno se llamó Unión India, donde estaban la mayoría hindú. Significa que no es que todos eran hindú, había entonces parte ahí de otras religiones. Y el otro partido se llamó Pakistán, ¿verdad? Y allí la mayoría era musulmana. Entonces se dividió por religión. La Unión India, el hindú, y la otra Pakistán, la cual es mayoría musulmana. Miren lo que se hace. Ahora, las transferencias de la población acompañaron a estos partidos, se convirtieron en un brutal baño de sangre. Esa fue la verdad. ¿Y quién pagó las consecuencias aquí? También fue Gandhi. Él fue asesinado, chicos, en 1948. Dicen por un fanático hindú. Otros dicen que fue un musulmán, haciéndose pasar por hindú, pero la verdad es que muere Gandhi en 1948 porque él no estaba a favor de que el país se dividiera, y él estaba a favor de que cada uno viviera su religión, pero decían que él era como la piedra de tropiezo para que no se llevara a cabo en su totalidad la división del país, o que él era el que metía esas ideologías a los demás, de la paz y de la paz. Entonces lo que hicieron fue asesinarlo. Antes de esto había mucha violencia, y después de la muerte de Gandhi también, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Y así aparece el nuevo estado ahora Pakistán, India, y en la actualidad usted sabe que India en su gran mayoría profesa la religión, yo le llamo filosofía, es una religión, el hinduismo. Y en Pakistán la mayoría, por no decir casi todos, son musulmanes. Bueno, y así se dio la independencia también tanto de India como de Pakistán de los imperialismos, pero tuvieron una guerra interna entre ellos. Bueno, de ahí vamos a tener otras independencias como la independencia de Indonesia, también de África, aquí está y de Ghana, de Zimbabue. Todo esto vamos a ver durante toda esta semana. De Senegal, aquí aparecen los héroes sin capa, digo yo, de todas y cada una de las independencias que se dieron tanto en África como en Asia. También vamos a hablar sobre las independencias de los países árabes.